Hola gente de YouTube, hoy vamos a hablar sobre el empirismo para mis alumnos de la Universidad Vizcaya de las Américas específicamente. Vamos a ver cuáles son estos filósofos que han marcado esta tendencia o este paradigma filosófico del que ya hablamos anteriormente, por cierto. Bueno, por aquí tenemos nuestra presentación, con este programa llamado Zoom. Bueno, ahí está. Clásicamente cuando hablamos de empirismo británico, hablamos de estos 5 autores: Thomas Hobbes, John Locke, George Berkeley, David Hume y John Stuart Mill. Hoy solamente vamos a hablar de los primeros 3, ya los otros los veremos en la siguiente clase, a David Hume y a John Stuart Mill. Así que empecemos hablando por cuál es el Reino Unido, o del que estamos hablando, ¿no? Vemos aquí en nuestro mapa el área de los territorios controlados por los ingleses en el siglo XVII, que es más o menos en la época en donde empezó el empirismo inglés. ¿Okay? Abarca pues Inglaterra, toda el área de Inglaterra. Por aquí tenemos la capital, Londres. También tenemos Gales, que está por aquí, es un pequeño país que está por acá, en el Reino Unido, pero que no es Inglaterra. De este lado tenemos más o menos casi la mitad de Irlanda, ¿no? que es parte del Reino Unido, de Irlanda protestante. Y estas partes no están controladas hasta la fecha por Inglaterra, que es Escocia, que es una Escocia metodista, protestante, también, pero es protestante, pero no anglicana, es metodista, de los protestantes de Calvino, los calvinistas, y la Irlanda, que se queda católica, ¿no? Entonces esta parte es la que controla Inglaterra, y a esto nos referimos con el Reino Unido. El primero de los filósofos que vamos a ver es Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, que vivió en el 1588 al 1679, un gran defensor del régimen conocido como el absolutismo político. Sus ideas filosóficas, sociales y materialistas establecían que los gobernantes estaban sujetos al cambio por asuntos divinos, y dio aportes al liberalismo, la propiedad privada y el derecho civil. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a ver en su libro, el Leviatán, estas ideas de absolutismo político, aunque ahorita no nos interesa tanto ver sus ideas políticas. Sí que marcaron tendencia inclusive hasta las épocas de Hitler, y están un poco basadas en este libro del Leviatán y este absolutismo político. También su pensamiento se encontraba enfocado principalmente en dos ramas, al revés aquí. En dos ramas: el materialismo y el determinismo. Por una parte era materialista, por eso es que vamos a hablar de su parte empirista, y el determinismo, que es lo contrario de la libertad, ¿no? Entonces él piensa que todo está determinado y que al final de cuentas el universo es como un tipo de máquina corporal en donde se debían de regir las leyes del mecanicismo. Entonces todo está determinado por estas leyes mecanicistas. Pues gracias a ellas era posible entonces explicar por medio de elementos cuantitativos la materia y los movimientos, incluyendo los que se daban en el espacio. Entonces era necesario que este determinismo era necesario para que se pudiera dar el mecanicismo, porque si no había determinismo no se podían explicar estas leyes mecánicas del universo, y no pudiera tampoco explicarse su materialismo, ¿no? Entonces ya habíamos hablado de que su obra más famosa era el Leviatán. También se llama Materia, Forma y Poder en una República Eclesiástica y Civil. Entonces él es muy conservador, une la iglesia y el Estado como un super monstruo que lo gobierna todo, ¿no? Esa es su forma de ver la política. Por eso es que les decía que el partido nazi pues toma de alguna manera este concepto filosófico político. Su primer principio psicológico, en su primer principio afirmaba que todo conocimiento procede de la sensación. Aquí es donde se rompe o empieza el empirismo británico. Bueno, aunque de hecho empieza un poco antes con Francis Bacon. Recordaremos en la clase que vimos del Renacimiento cómo
Francis Bacon traza un nuevo modelo de investigación para llegar al conocimiento, que es el método inductivo, en donde la observación de la naturaleza es lo que nos lleva al conocimiento. Entonces, él de alguna manera lo retoma, hablando de que el conocimiento procede de la sensación, ¿ok? Y como postulaba que nada existe dentro o fuera de nosotros, salvo la materia y movimiento, afincó la psicología en el materialismo. O sea, psicología hablando de nuestra forma de conocer, ¿ok? Nuestras formas mentales. Acuérdense que la psicología en aquel momento solamente estudiaba las cuestiones de la mente, y así es como él las ve, ¿no? La forma de que conocemos está basada en esta forma de sensaciones, ¿ok? De sensaciones externas. Por eso nos dice: nada existe dentro o fuera de nosotros, salvo la materia. Por eso hablamos de un materialismo. Y movimiento. Entonces solamente hay materia y movimiento, ¿ok? Las sensaciones van a venir a ser muy importantes, pues se reducen al movimiento en forma de cambio, ¿ok? Entonces vamos viendo este devenir cambiante que es la materia. Entonces, la materia va a estar cambiando constantemente con este devenir. Por ejemplo, conocemos las cualidades sensoriales de la luz y la oscuridad por contraste. No puedo conocer la luz si no conozco la oscuridad, y viceversa. No puedo saber lo que es oscuridad si no conozco la luz, pues. Nada podemos saber de una o de otra si las consideramos solas o en términos absolutos. Una lleva a la otra, como nos dice, como aparece en esta imagen, ¿ok? Bien, la mente entonces, como la vemos acá abajo, adquiere conocimientos por asociación. La forma de que conocemos entonces va a ser la asociación. Las asociaciones se organizan en principios generales que suelen ser de naturaleza mecánica. Acuérdense que hablamos de una persona mecanicista. Todo tiene que estar regido por leyes mecánicas, y que describen el modo en que las relaciones entre sensaciones forman las ideas. Entonces, entre estas mismas sensaciones se relacionan, se asocian y van creando nuevos conocimientos, así como vemos en esta imagen, que una cosa va relacionando con otra y con otra, y así es como se va armando el conocimiento por asociación. Fue gracias a él que se descubrió que el hombre actuaba basado en su experiencia, la cual era obtenida por la vivencia de los recuerdos, los cuales eran guardados en la memoria. Entonces aquí en nuestra memoria tenemos nuestras experiencias más sobresalientes, porque si no son sobresalientes, pues igual se borran. Entonces, además, estableció que el ser humano era un hombre primitivo y que además tenía derechos y necesidades que incluían proteger su integridad, defenderse ante posibles peligros, etc. Y aquí empieza la parte de la política. Entonces, en cuestión del empirismo, pues aquí empezamos a hablar ya de que el ser humano entiende o aprende gracias a las experiencias que se van directamente a la memoria, o que son guardadas en la memoria en forma de recuerdos, ¿ok? Pero que son experiencias sensibles, ¿no? Por medio de las sensaciones las obtenemos y las guardamos, y así es como vamos aprendiendo por las asociaciones entre estas sensaciones, entre esas experiencias, y vamos así formando nuevas, ¿ok? En segundo lugar, vamos a ver a John Locke. John Locke, que fue un ilustre pensador británico, uno de los más grandes representantes del empirismo inglés, considerado en la actualidad como el padre del liberalismo clásico. Fue uno de los precursores de los empiristas británicos, o del empirismo británico. Este médico y filósofo recibía influencias directas de Francis Bacon, que ya les había mencionado, con su método de investigación deductivo, les acaba de mencionar, método
inductivo, ¿no? El método de investigación inductivo. Siempre se me revuelven con el deductivo, que es el método cartesiano, ¿se acuerdan? Él es el método inductivo y está y tiene mucha influencia. Entonces Francis Bacon con John Locke realizó una gran contribución a la teoría del contrato social. Dio principios morales y de enseñanzas de pensamientos políticos, liberales, que aún se aplican en la actualidad. Fue durante un tiempo un diplomático, sumado a esto le dedicaba tiempo a la teología, ejercía la profesión de maestro de griego antiguo y de retórica, fue integrante del partido Whig, en el cual dieron origen a algunos de sus pensamientos políticos. En sus pensamientos políticos son muy vanguardistas, está a favor de las minorías, a favor de los pobres, a favor inclusive de la mujer, que para la época era escandaloso que alguien defendiera a las mujeres y les diera representación política. Entonces eran de las cosas que eran muy novedosas con John Locke. A nosotros nos interesa más en este momento ver la parte de su empirismo, en donde él nos dice esta frase que está escrita aquí en el nombre: Nihil est in intellectu, nisicut priosferit in sensu, que significa: nada hay en el intelecto que no haya estado antes en los sentidos, que no haya pasado antes por los sentidos. Esta es la frase del empirismo más puro, ¿no? No hay nada en el intelecto que no haya pasado por los sentidos. Entonces, si pensamos de esta manera, nuestra mente va a ser como esa libreta que está ahí, ¿ok? Una tabula rasa, decía él, una tabla rasa, una hoja en blanco, en donde se acumulan, vamos a bajar esto por acá, donde se acumulan gradualmente las experiencias de la vida que constituyen el total de su contenido. Entonces ahí vamos metiéndole conocimientos, le vamos a ir agregando por medio de nuestros sentidos, ¿no? Lo que vamos tocando, lo que vamos observando, lo que vamos probando, y se va a ir colocando en esta tabula rasa, en esa hoja en blanco. ¿Ok? En ese sentido, el sistema educativo podría ser ¿no? Donde tú le arrojas información al alumno y éste la va captando y la va metiendo a su hoja en blanco. Y no al revés como la dialéctica. Acuérdense, en la dialéctica, en donde la persona va sacando de sí mismo los conocimientos, ¿no? Y se va dando cuenta de que ya sabía, como en la mayéutica de Socrática. Entonces, vemos esta tabula rasa que es la mente humana. ¿Y cómo vamos a conocer entonces? Pues por medio de las sensaciones. Pero las sensaciones se distinguen, o John Locke las distinguía en físicas y percepciones. ¿Okay? Las percepciones, que son proyecciones de las sensaciones físicas. ¿Okay? Entonces la percepción es una proyección de la sensación física. Los objetos físicos poseen cualidades primarias. Aquí tenemos después esta imagencita de objetos físicos: un cuadrado, una esfera y una pirámide un cubo, perdón, una pirámide de tipo triángulo, un prisma. Bueno, ¿cuáles son las cualidades primarias? Son su volumen, su extensión, el número, si son 2 o 3, y el movimiento. Esas son las cualidades primarias que tienen los objetos físicos. Y las cualidades secundarias van a ser, según John Locke, son producidas por el individuo. ¿Okay? Las primeras son de los objetos por sí mismos, las segundas son producidas por el individuo, que les atribuye a los objetos en el acto de percibir. ¿Okay? En ese acto yo le atribuyo cualidades como sonidos, colores, olores, sabores. ¿Okay? O sea, las cosas en sí mismas no son amarillas, ni rojas, ni azules, sino que yo les atribuyo esas cualidades. Eso es el subjetivismo, en donde yo le atribuyo los colores. Esto es como yo, como ser humano, ¿okay? Y aquí está el objeto
al que yo puedo conocer, lo veo aquí y le atribuyo, ¿ok? Estas cosas, las cosas que están aquí no son rojas, azules o verdes, no tienen cualidades, sino que yo con mi mente, ¿ok? Con mi mente le puedo dar cualidades y puedo decir, o la humanidad puede decir si esto le pone el nombre, ¿ok? Le pone el nombre de azul, ¿no? Porque lo ve así, pero le puedo poner azul o le puedo poner el blue o le puedo poner otra característica. Igual para algunos me van a decir esto no es azul, esto es celeste. Disculpen mi letra ahí en la computadora. Entonces yo le doy esas cualidades a los objetos, a las cosas, ¿ok? Es el poder de la mente. Entonces realmente no lo puedo conocer, sino que yo le atribuyo cualidades a eso que puedo ver por mis sensaciones, pues. ¿De acuerdo? Entonces las cualidades físicas, pues sí se las doy, pero esas otras cualidades secundarias no se las doy yo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces aquí tenemos las secundarias, los colores, los olores, los sabores. Es por eso que si por ejemplo alguien es daltónico, pues no va a ver de color rojo esto, a lo mejor lo va a ver, no sé, gris, café, morado, no tengo idea de cómo lo puede ver un daltónico, pero él le va a atribuir ese color dependiendo de sus sentidos y de qué tanto, de cómo estén constituidos en su cabeza. A lo mejor para un tejón todo se va a ver gris, para alguien que tenga problemas de la vista, pues se va a ver de manera diferente. Por ejemplo, para alguien los sabores nos pueden cambiar. Para alguien que fuma mucho, por ejemplo, una hamburguesa a lo mejor no sabe igual que para alguien que nunca, que no fuma, o alguien que tenga algún problema con su lengua, ¿ok? Pues le va a saber diferente. Es más, a nosotros mismos. Un día te comes, no sé, una fruta, y al siguiente día te quemas la lengua, no sé, tomando café o té, te quemas, y cuando la vuelves a probar esa misma fruta, ya no te sabe igual. ¿Ok? Entonces, por eso que nos dice John Locke que nosotros se las atribuimos a estos objetos, estas cualidades secundarias. ¿Ok? Podemos caracterizar este constructo como una mente predominantemente pasiva. Que nuestra mente recibe la información y la procesa. ¿Ok? La negación de las ideas innatas, aunada a la dependencia de los datos de los sentidos, limita la mente a la función de reaccionar ante el entorno. Entonces yo voy viendo las cosas, las voy observando, mis sentidos me hacen reaccionar ante lo que estoy viendo. Simplemente es una reacción, no conozco, yo no soy activo en que quiero ir a conocerlo, sino que las cosas se me vienen de frente, se me estrellan, y entonces se da todo este proceso en mi tabula rasa, ¿no? Bien. Finalmente, veamos a George Berkeley, que vivió en los años 1685 al 753. Él es un filósofo irlandés, como ya les mencioné ahorita en el mapa. Pues una parte de Irlanda pertenece al Reino Unido, entonces se considera británico. Otra parte no pertenece al Reino Unido, es la Irlanda católica, ¿no? Él es profundamente religioso, dedicó su obra a fundar la fe en el discurso racional, a contracorriente del espíritu libre pensador de ese momento. Acuérdense que estamos hablando de la época de la Revolución Francesa, entonces todo era liberalismo, pero era conservador. Entonces, con este auge nos dice aquí, no vamos a leerlo tal cual, nos dice el pensador de su época que con el auge del empirismo, había quedado marcada por un cierto escepticismo. Entonces la gente de su época era muy escéptica de las cosas de Dios, pero él quería demostrar o quería fundamentar la fe por medio de la razón, cosa que ya había hecho anteriormente gente como Santo Tomás de Aquino, Descartes inclusive, ¿okay? Pero él lo hace desde este discurso empirista, porque era lo que estaba en ese momento en auge, ¿no? Entonces el empirismo estaba en auge y él quería desde ahí demostrarlo. Estudió en Dublín,
y se entrenó como sacerdote, se ordenó, perdón, como sacerdote, no se entrena, un sacerdote se ordena. En 1710 escribió su obra fundamental titulada Los principios del conocimiento humano, y en 1734 fue nombrado obispo anglicano de Cloyne, al sur de Irlanda. Entonces, bueno, estamos hablando de un sacerdote anglicano. Acuérdense de lo que habíamos visto con Enrique VIII y la separación de Inglaterra de la Iglesia Católica, ¿no?, de Roma, y cómo ellos pues hicieron su propia iglesia regida por el rey. Pues él pertenecía a esta iglesia oficial de Inglaterra. ¿Qué nos dice entonces Berkeley? ¿Okay? Su interés, vamos a ponerlo por acá por abajo, su interés en la negación de percepción mental de Locke lo llevó a negar la realidad. Así como decía Locke, bueno, pues todo es sensación, todo es percepción, y yo le atribuyo las cualidades, pues entonces la realidad realmente no existe o no se puede conocer. Si todo conocimiento procede de los sentidos, la realidad existe solo en tanto que la mente la perciba. ¿Okay? Eso significa que si no hay ninguna mente que lo pueda percibir en ese momento, la realidad no existe. O sea, la realidad es construida por la mente que le da cualidades, que le atribuye cualidades. Entonces él afirmaba que no tenemos forma de probar la existencia de unas cualidades primarias independientes de los sentidos. No hay esas cualidades físicas, no las podemos probar. Por medio de las cualidades secundarias no se pueden probar nada. Así que descartó esta noción y aseveró que las sensaciones y las percepciones son la única realidad de la que podemos estar seguros. ¿Okay? Que la sensación y la percepción pues, es la única realidad que podemos estar seguros. Sin embargo, estas son personales. Pues. No puedo decir que lo que yo estoy percibiendo sea lo mismo que perciben ustedes. Yo lo veo verde y a lo mejor otro lo ve azul. No puedo estar seguro de que lo que yo veo lo ven igual todos. Pues lo que yo siento, lo siento igual todos. Es como cuando alguien dice es que esta comida está muy rica, la pruebas y la verdad es que no se me hace tan buena. O ni siquiera me gusta. ¿De acuerdo? Desde la noción en que, por ejemplo, a mí no me gustan las aceitunas, siempre las ando sacando de los tamales. Y otras personas dicen, oye, ¿cómo tiras aceitunas? Si es lo más bueno. Y yo digo, pues está horrible, sabe a rayos la aceituna. No, están muy ricas y se las comen fascinados de la vida. ¿Okay? Entonces, por eso es que no podemos estar seguros de lo que conocemos por medio de las sensaciones. Las ideas simples de origen sensorial componen o forman ideas complejas. Esta conexión mecánica nada añade al proceso de asociación, de modo que las ideas complejas pueden reducirse directamente a sus ideas simples a final de cuentas, porque todo es mecánico. Por eso les puse esta mente mecánica en la imagen, para que se acuerden de que él habla de una idea de proceso mental mecánico, que no añade nada. Entonces, ¿cuál es la solución para ver que si no podemos conocer? Si el ser humano no le es posible conocer la realidad, bueno, la solución es que pues es Dios. ¿Okay? Acuérdense que es profundamente religioso. Entonces, Dios, no la materia, es la fuente de nuestros conocimientos. Además de que provee el orden necesario para nuestras sensaciones. O sea, si no hay un Dios que ordena, las sensaciones son desordenadas. Si no fuera por un Dios que nos crea y que nos hace que todos tengamos unas sensaciones más o menos iguales y que veamos las cosas más o menos de los mismos colores y que las probemos y nos sepan más o menos iguales, o nos huelan más o menos iguales, no es posible conocer. Tenemos que tener a Dios como fuente de la realidad o como solución a este problema de poder conocer la realidad. Es la solución a la que llega finalmente Berkeley. Para la siguiente clase veremos a David Hume y también a John Stuart Mill con su psicología lógica empirista. Por el momento va a ser todo de este video, de estos tres autores. Lo que vamos a hacer como una tarea especial, vamos a hacer una pequeña síntesis con los puntos clave, las ideas clave de cada uno de ellos, ¿ok? Que los hacen diferentes uno a otro, ¿no? ¿Cuáles son sus contribuciones? Podemos preguntarnos cuáles son sus contribuciones al empirismo de cada uno de ellos,
¿Ok? Esa misma síntesis, respuesta, la van a poner en un comentario. No se olviden ponerle su nombre completo y su grupo, especialmente si son de Sabatino. ¿De acuerdo? Nos vemos en la próxima clase. Hasta la próxima.